momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, de un nuevo 2 y 3 de febrero, hace 30 años en nuestro país ganaba la democracia. Podemos decir bien o mal o lo que sea está actualmente, pero caía un gobierno dictatorial, el de Alfredo Stroessner, y caía toda una estructura. Pero eso es muy reciente, son 30 años muy reciente y la historia se sigue contando. Y yo sinceramente agradezco hoy la presencia de nuestro invitado, el comisario general director retirado, Wildo Acosta, porque pocas veces escuché hablar a policías de este tema. Es muy sensible la situación y se entiende también todo eso. Por eso le agradezco, comisario, su presencia acá, una vez más en Crimen y Castigo, para hablar de un tema que forma parte de la historia, una historia viviente. ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, comisario? Compañerazo. Y un gusto estar con usted de nuevo. Ningún problema. Cuando un amigo le invita a alguien, tiene que estar. ¿Cómo matan a jugar allá? ¿Eh? Un amigo cuando invita hay que ir a la casa. Sí, sí, sí. Eso es categórico, ¿verdad? Yo le agradezco, siempre el comisario Acosta fue predispuesto para la entrevista, pero en la Policía Nacional, la Policía de la Capital era otra la realidad, comisario, ¿no? Sí, claro. ¿Qué año empezaste? Vamos a ubicarle a la gente. Yo egresé el 10 de diciembre del año 1971. 73 mejor. Ingresé en el 71 y egresé en el 73. Y pasé a retiro en el 2003. Pero desde el 74 que empezó su carrera. Sí, oficial ayudante de la policía. A partir de enero del 74. Ahí empecé. Ahí ya por las calles. Sí, así es. 84, 15 años. Yo tuve 15 años en la época del entonces presidente Stroessner y 15 años con la democracia ya, también. En aquel entonces se llamaba Policía de la Capital, ¿no? Policía de la Capital, y la autoridad, por decir, la jurisdicción de la Policía de la Capital era Asunción, Gran Asunción y la ciudad de Yaguarón de Paraguay. Alcanzaba. Por ahí era, también San Bernardino de Cordillera. Después ya todo era... O sea, hasta ahí o esa ciudad no mata. Dependía de la policía, digo, de la delegación de gobierno en aquella época, que tenían sus delegados de gobierno. ¿Qué unidades ocupaste, comisario? Yo comencé al egresar en la comisaría séptima metropolitana, de ahí pasé a la comisaría primera metropolitana y de ahí en la agrupación motorizada, se llamaba en aquella época. O sea que cumplíamos servicio, en mi caso específico cumplía servicio de escolta y seguridad a dignatarios, de hecho que también al presidente de la República en ciertos actos superoficiales, llámese 15 de agosto, algunos encuentros con presidentes de la República de otros países, y ese era el trabajo nuestro de la agrupación motorizada. ¿En moto, comisario? Moto, sí, escolta motorizada, sí. ¿Y usted manejaba la moto? Manejaba la moto, sí. ¿Y llegó a escoltar a Alfredo Stroessner? Sí, también. Sí. ¿Y otra unidad en la que estuvo durante ese tiempo? Y en esa época después ya vino el golpe. Estuve 8 años en la motorizada. Ajá. Ocurrió el cambio de gobierno y me fui al interior cuando hubo el relevo de todo el personal por todas partes. En la delegación de gobierno, cuando eso todavía de la Mambay. Comisario, yo le quiero preguntar, a ver, sí, queremos ir por parte también, gente joven como yo, ¿verdad? Que no vivió en el pleno de esa época. Cuando usted egresó, ¿cuál era el ambiente en el país? O sea, la dictadura incidía sobre aquella policía, usted como oficial recién egresado en aquella época, la disciplina era otra, las órdenes eran otras, había efectivamente esa orden de represión. Yo tuve la suerte realmente de no tener, para mi suerte, para mi felicidad, mi tranquilidad actual, nunca tuve la oportunidad de participar como policía en las represiones, como se dice. ¿Por qué? Porque yo estaba en la comisaría que cumplía una función policial netamente. De orden público. Orden público, la comisaría séptima, primera, y la motorizada, que teníamos una función también muy específica, escoltar a los dignatarios. Entonces, yo de hecho agradezco a la vida que no tuve la oportunidad de estar reprimiendo a mis compatriotas ni a nadie, gracias a Dios.
Pero ¿cómo se vivía ese momento, comisario? Porque tampoco estaba indemne a todo eso, me imagino. Sus camaradas eran los que tenían que intervenir en determinadas situaciones. ¿Qué se hablaba, por ejemplo, así entre ustedes de ese tipo de cosas? Y la verdad que muy poco hablamos de temas políticos porque estaba el Departamento de Investigaciones a cargo del entonces jefe Pastor Coronel, y la gente había una oficina, creo que frente a la tercera, que era una unidad también del tema político. Y la comisaría, la técnica se llamaba, creo. Y nosotros casi nada, o sea que no tuvimos ningún procedimiento, éramos muy jovencitos y muy poco se nos comentaba esas cosas, ¿verdad? O sea, los jefes de comisaría, sí, porque sí ya tenían un rango superior y como que ya debían ser más verticales. Los jefes de comisaría, no sé si le tocó al jefe de usted, pero los jefes de comisaría en la época recibían esas órdenes, tenían esa directiva ante cualquier brote de alguna sublevación, alguien con perfil medio, como le decían antes, comunista, de reprimir, de atacar eso, de cortar de raíz. Por lo menos mis ex jefes nunca dieron esa orden. Mi jefe en la comisaría séptima era el señor Osvaldo Arcadio Rojas, y en la comisaría primera el comisario general Domingo Galeano. Y conste que estaba la Facultad de Medicina, que éramos mal vistos por ellos, pero teníamos que soportar porque a veces había procedimientos que hacer cuando hay un accidentado, baleado, etcétera, en el hospital de clínicas en aquella época allá. Frente a la comisaría primera de Sajonia. Muy cerquita de ahí. Y entonces teníamos que irnos allá a tomar nota, a intervenir, y los estudiantes nos miraban mal realmente, pero... ¿Y cómo se llevan? Realmente lo que usted está diciendo era emblemático, lo de clínicas, por ejemplo. Era un bastión opositor de alguna forma y a ustedes les tocaba la jurisdicción. Me imagino que la responsabilidad le venía encima a ustedes cada vez que había algún brote de manifestación, por ejemplo, en esa zona. No, la verdad que no. No, realmente no. Porque ellos se manifestaban generalmente, yo escuchaba por las radios también, era por el centro. De hecho que se resultaban frente a la facultad y todo eso, estaban ahí. Pero aparte que teníamos una relación regularmente buena, porque nos conocían ya, yo los estudiantes de medicina, ya nos conocían, médicos del hospital, teníamos cierto trato con ellos porque, como estaba diciendo, teníamos que irnos a anotar, hacer el procedimiento de la policía. Siendo miembro de la policía estronista, por más que usted tal vez no, como dice, no participó en ningún operativo, de ninguna represión, pero siendo policía en esa época, la gente como que le tenía respeto o temor. ¿Cuál era el sentir de la gente? Las dos cosas realmente. Respeto y temor, digo yo. O que lleven de comisario. Y la gente no respetaba, respeto total en nuestro país, medio difícil lo conseguir, pero había un respeto y por ahí también temor, ¿por qué no? Porque la policía actuaba, era muy amplio el trabajo de la policía en esa época. No había los fiscales, no estaban los fiscales, y actuábamos ya directamente con el juez. Y se le pasaba ya todo el resultado de la investigación de un hecho punible, por ejemplo. Sí, estamos viendo en imágenes, comisario, usted también recordarán estas imágenes, algunas de ellas de perfil represivo. Ahí están, por ejemplo, las famosas patrulleras de esa época. Sí, eso sí me acuerdo, las motorizadas están la mayoría. Esas eran las caperucitas, ¿no? Y así le llamaban a la gente. ¿Usted manejó una caperucita, comisario? No. Cada vehículo tiene su chofer, pues. Entonces los oficiales jóvenes no teníamos acceso ni jamás a manejar un vehículo de la policía. ¿Y esas caperucitas eran de la agrupación motorizada? ¿Pertenecían a esa unidad? Bueno, había varias unidades, estaban investigaciones, creo que había uno, en la comisaría sexta había otro, y en la motorizada usábamos prácticamente para la recorrida del oficial de ronda que salía a la noche a visitar las comisarías, a ver qué novedad había en las comisarías, que le llamábamos el oficial de ronda.
Era un oficial superior que hacía eso. Ahí entra lo que Iván te estaba preguntando, comisario. Uno cuando veía esas caperucitas, yo por lo menos me acuerdo, me infundía temor en las calles. Sí, realmente porque, como dije recién, respeto, temor. Había la policía. ¿Algún camarada? Antes nadie se animaba, por ejemplo, a agredirle así nomás a un policía. Por eso. Hoy en día, por ejemplo, se le mata fácilmente a un policía, ningún problema. ¿Algún camarada suyo que haya sí participado de estos operativos, de estas represiones, que se haya involucrado con el Departamento de Investigaciones, por ejemplo, tan temido en la época? Me imagino que eso sí, no me va a negar que conoció policías torturadores. Bueno, torturadores porque decían la gente, no me costaba a mí, yo no veía. Nosotros teníamos acceso a investigaciones realmente. No teníamos lo que había por ahí. Era como una élite otra vez de la policía, Sí, era como un estatus distinto. Aparte de las comisarías, otra cosa era. O sea, si eran investigaciones, eran de capo INA. Y no sé si capo, pero ellos trabajaban aparte de su función de tema político exclusivamente, no hacían procedimientos. También el tema de robos, también grandes robos, investigaban también. Eso sí. Estamos con el comisario Wildo Acosta. A la vuelta vamos a hablar de eso que vos estabas preguntando. ¿Cómo era la estructura de la policía de la capital? ¿Eran solamente policías o había civiles o había militares de por medio? Vamos a cumplir con la pausa.